Muy esta tarde para recibir palabra tuya. Te damos gracias por la palabra que hemos leído y porque, Señor, siempre es palabra tuya. No podemos obviarla, sino leerla y esperar de ella que tú nos hables. Gracias por Lucas, este médico, pero también investigador acucioso que se dio a la tarea de investigar y de plasmar en su libro toda esta historia preciosa acerca de Jesús. Gracias porque en este capítulo final, esta parte final del capítulo 3, tú nos seguirás hablando. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Bienvenidos.
Bienvenidos ustedes que están acá, bienvenidos los que se unen a nosotros, como siempre se unen a través de las redes sociales. Gracias por estar aquí. Nuestro tema para hoy es un hijo singular. Ese es el tema para hoy. ¿De dónde lo extraemos? De toda esta porción que hemos leído. ¿Se acuerdan que en el mensaje del domingo pasado su pastor habló acerca de la misión de Juan? Y entre otras cosas destacamos que Juan vino para preparar el camino del Señor. Pero no sé si a usted le llamó la atención la ilustración y esa figura que aparece en la Biblia de Juan como el amigo del esposo. Porque él vino en efecto a unir a la iglesia del Señor. Qué tarea tan preciosa se le concedió a Juan el Bautista, unir a la iglesia del Señor. Pero parece que le faltaba algo todavía a Juan por hacer, antes que lo pusieran preso y antes que le cortaran la cabeza. ¿Qué le faltaba por hacer? Hermano, nada menos y nada más que bautizar a Jesucristo. Ahora piense un poco en esto. No cualquiera estaba preparado para bautizar a Jesucristo. Yo bautizo a ustedes, los he bautizado y bautizaré una cantidad de gente, pero ¿bautizar a Jesucristo? Y es interesante que fue Juan el Bautista quien al principio se le oponía por razones obvias. Decía, ¿cómo vienes tú para que te bautice? Yo debo ser bautizado, porque tú vienes a mí para que te bautice. Sin embargo, Jesús dijo una palabra, hermanos, que es la palabra clave también que debemos entender. Estoy pensando en otros capítulos como el Mateo, que habla también de los bautizos, y también Marcos, cuando él dijo, hazlo para que se cumpla toda justicia. ¿Por qué usted y yo nos bautizamos? Para que se cumpla toda justicia. Porque Jesucristo, si Jesucristo se bautizó, entonces, hermanos, lo más lógico, lo más, digamos, que me conduce a pensar en que yo debo hacerlo es precisamente el testimonio de Jesús que nos dejó, para que se cumpla toda justicia. Ahora, inmediatamente a esto hemos leído este pasaje que está lleno, si no lo sabía, de 75 nombres, para que lo lea después con calma. Y es interesante que desde el versículo 22, después que Juan dice que Jesús era de 30 años, quiero decir Lucas, es interesante que todos esos detalles a Lucas no se le escaparon. ¿Se acuerdan hace poco cuando hablé de que Jesús tenía 12 años? El único que lo menciona es Lucas. Ahora él dice que Jesús tenía 30 años. Creo yo que es el único que menciona también a Jesús de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y vean que desde el versículo 22 hasta el final, hasta el 38, él comienza hablando de Jesús como el Hijo amado, pero va a terminar hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y en medio de esa cantidad de nombres, entonces, que aparecen, se destaca el hecho de que Él es el Hijo amado, pronunciado por Dios, y el Hijo de Dios al final. Sin embargo, vamos a sorprendernos que en este pasaje toda esta cantidad de gente era padre de Jesús, o eran padres de Jesús. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es lo que quiero que esta tarde descubramos, porque hay verdades preciosas que vamos a encontrarnos aquí. Así que Jesús no solamente tuvo un padre, sino 75 padres según esto. ¿O no es así? ¿No dice el texto esto? Hijo de... Ahí están todos los hijos que se mencionan. Todos. Y esto va a tener interesante. Dice que fue hasta hijo de Matusalén, para mencionar algunos casos. Ahora, de repente, cuando uno lee un pasaje como este, uno tiene la tentación de como que pasarlo por alto, porque como que es aburrido, tantos nombres y tantos nombres. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Números, hermanos, ahí sí que hay nombres. Y usted va a tener la tentación de pasar por alto esos nombres, porque son demasiados nombres, muy complicados para leerlos incluso. Pero hermano, ¿qué tal si de repente usted, usted siente que dentro de esos nombres está su nombre? Vamos a pensar en esto. Y usted comienza a ver su genealogía y su abolengo dentro de esa genealogía. Y usted comienza, ¿qué tal si yo pongo mi nombre allí? ¿Qué sucedería? Y comienzo a investigar. Y mira lo que va a suceder. Yo le puse mi nombre, el apellido Ruiz. Y comencé a hacer una investigación.
Y mire lo que sucedió. Escuche lo que sucedió. Este origen de mi apellido dice que es patronímico. Nos traslada a la Edad Media y nace como una derivación de Ruy o Ruy, una abreviatura de un tal Rodrigo, famoso en ese tiempo, y que es de procedencia germánica. Y hermano, esto fue lo que más me gustó, porque dice que fue famoso, rico y con gloria. Bueno, yo ni soy famoso, ni soy rico, ni tengo gloria, pero interesante en esa investigación de lo que significa su nombre. Así que cuando usted se encuentra con un pasaje como este, lo sienta muy aburrido, piense que cada uno de esos nombres tiene una conexión, y especialmente con Jesucristo, porque Lucas va a decir que Jesucristo fue hijo de esa cantidad de personajes que aparecen allí. Hermanos, ¿por qué Lucas nos presenta esta genealogía? ¿Por qué Lucas habla de esa manera de Jesús? Para decirle esto, que Jesús fue 100% hombre, así como fue 100% Dios. Por otra parte, vamos a descubrir en esta historia, en este pasaje, en la forma como esta genealogía de Lucas y la de Mateo tienen un propósito importante para revelarnos, para decirnos muchas cosas. Entonces, vamos a pensar en el tema de hoy, un hijo singular, y vamos a decir por qué Jesús es un hijo singular. Le voy a dar 3 respuestas esta tarde. Número 1, es singular por ser un hijo amado, así de simple. Vean el versículo 21. Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Allí vamos a responder en esta primera parte que Jesús es un hijo amado porque fue un hijo obediente. ¿En qué sentido? Dice el texto que él se bautizó. Como dije al principio, Jesús no tenía necesidad de esto, de bautizarse. Él era el hijo de Dios, no tenía necesidad de bautizarse. Entonces, ¿por qué lo hizo? Ya he explicado esto. Aquí el asunto más importante es que cuando vemos, por ejemplo, que el relato de Mateo, y nos encontramos allí a Juan que está bautizando, como dije, él reaccionó ante eso. ¿Por qué reaccionó? Porque él dijo, yo no soy digno de desatar el calzado de tu pie. Eso lo decíamos la semana pasada. ¿Cómo es que tú vienes para que te bautice? Pero aquí vemos entonces a un Jesús que tiene una decisión en su vida, en su corazón, de obedecer ¿a quién? De obedecer al Padre Celestial. ¿Era la voluntad de Dios que su hijo se bautizara? Claro que sí, por eso lo está haciendo. El Padre le dijo, tienes que bautizarte. ¿Era la voluntad de Dios que él muriera en una cruz del Calvario? Claro que sí, aunque él al principio se aguantó por lo que esto significaba, al final pues lo hizo. Entonces estamos en presencia de un hijo amado que es obediente. Y amada iglesia y amados hermanos, vamos a pensar en esto, porque esta palabra hijo amado nos va a tocar mucho esta tarde, y vamos a pensar si verdaderamente yo también soy un hijo amado por Dios. Vamos a pensar en esto. Entonces, cuando esto sucedió, Jesús estaba cumpliendo con la voluntad de Dios en absoluta obediencia. Pero hay algo interesante que es lo que me llama la atención de este pasaje. Y es que el bautismo de Juan, ¿de qué tipo era? ¿Cuál era el bautismo de Juan? Era un bautismo de arrepentimiento. Porque él va a decir que el que viene detrás de mí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Entonces todos los que van allí serán la cuerda de pecadores. Publicanos, soldados, prostitutas, cualquier cantidad de gente que necesitaba ese arrepentimiento, Juan los bautizaba. Y hermano, de repente cuando Juan está bautizando, ve a Jesús que viene. Y allí yo me imagino a Juan asombrado. ¿Qué hace Jesús aquí en medio de estos pecadores? ¿Qué hace Jesús aquí? ¿Por qué Jesús viene? Y cuando le dice, necesito ser bautizado. Y hermano, aquí hay algo maravilloso, extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, Jesús se bautizó no porque era un pecador, pero ¿sabe por qué se bautizó? Para identificarse con los pecadores.
En ese momento, cuando él se sumerge en el agua, en ese bautismo de arrepentimiento, le está diciendo a ellos: yo me identifico con ustedes que son pecadores. Yo no sé si usted había captado esto alguna vez en su vida, pero déjenme hacerle pensar en esto. Si alguna vez habíamos pensado que Jesús nos amó, porque de ahí va la cruz, fue en el bautizo. Él no necesitaba bautizarse. Aquel bautismo era para arrepentimientos, pero ¿sabe qué? Jesús tomó ese lugar y le dijo al mundo, y nos dice hasta el día de hoy: yo también me identifico con ustedes. Su dolor es mi dolor, tu tristeza es mi tristeza, tu problema es mi problema, tu condición es mi condición. Por supuesto, tu pecado no es mi pecado, porque él no era pecador, pero en ese momento se está identificando Jesús de esa manera. Toda su vida y muerte giran en torno a su identificación con los pecadores. Acordémonos que Lucas nos revela a un Cristo humano. ¿Sabe cuál es el título favorito de Lucas en su libro? Jesús, el Hijo del Hombre. Ese es el título. ¿Qué significa esto? Que en todos los aspectos de la vida de Jesús, él lo identifica de esta manera. Es un Jesús humano, muy humano. Cuando él estaba muriendo, antes de morir en la cruz del Calvario, que pasó la noche orando, es Lucas quien lo ve como un ser humano, porque se da cuenta, y como médico también, y es el único que lo dice, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Está hablándonos de un Jesús de carne y hueso, un Jesús que siente, un Jesús que experimenta su dolor. Y hermano, qué bendición para nosotros saber que ese Cristo es mi Cristo, con el cual me identifico también. Él no es un Cristo lejano, Él es un Cristo con nosotros, un Cristo que se ha identificado. Pero además de eso, hablando de por qué Él es el Hijo amado, es porque en el acto del bautismo apareció el Espíritu Santo. Y aquí viene una cosa maravillosa, porque ¿qué dice el texto? Y descendió el Espíritu Santo sobre Él, ¿cómo? En forma corporal, como paloma. Ahora, por favor, hermanos, sígame, porque aquí hay cosas que también vamos a explorar y que vamos a saber. Interesante que Lucas habla de este detalle. Entonces, otro de los eventos que afirma que Jesús, o Jesús como hijo singular, es la presencia del Espíritu Santo al momento de bautizarse, como el testigo mayor. Escuche, el testigo mayor es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, confirmando con esto la tarea de la salvación que Jesús iba a iniciar en ese momento. Entonces el Espíritu Santo acompañó a Jesús desde el momento de bautizarse para comenzar el ministerio. Más adelante, cuando él fue tentado, que lo vamos a ver la próxima semana, el pastor Cristian nos va a hablar de eso, dice que él fue llevado al desierto para ser tentado. Y el Espíritu Santo estuvo allí con él. Aunque fue tentado por Satanás, el Espíritu Santo estuvo con él. Entonces el Espíritu Santo es el testigo mayor que va a dar fe acerca de quién es Jesucristo. Él vino para testificar que verdaderamente Jesucristo es eso. Es el Mesías, pero también es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo en forma de paloma? Cuando usted sigue leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos, se va a encontrar que el Espíritu Santo no aparece como una paloma. Cuando usted, por ejemplo, lee la historia del Pentecostés, dice que estaban orando y de repente vino un estruendo tan grande que todos estaban asustados y asombrados, y de repente el Espíritu Santo se hizo una manifestación en lenguas de fuego, y todos allí estaban asombrados y comenzaron a hablar en diferentes idiomas que el Espíritu Santo le daba que hablase. Pero aquí está en forma de paloma el Espíritu Santo. No se manifiesta de esa forma. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo, su aparición de esta manera es para representar la paz y la pureza propias, que era de la cultura judía, pero al fin y al cabo también el Espíritu Santo representa eso, paz, pureza. Es interesante que en los sacrificios por la expiación por los pecados se ofrecían palomas, pero aquella paloma también era un símbolo de la nueva creación. Y por eso evoca a lo que pasó después del diluvio. ¿Qué pasó después? Cuando el diluvio comenzó, las aguas comenzaron a descender.
que Noé envió primero un pájaro, un ave, y después envió entonces una paloma. Y dice que esa paloma subió al arca y trajo una rama de olivo para indicar que ya el agua se había ido y que comenzaba una nueva creación. Ahora agarre esto, porque esto es lo interesante de este pasaje. La manifestación del Espíritu Santo como una paloma nos dice a nosotros esta tarde que el Espíritu Santo vino para la nueva creación. No de la tierra, porque ya la tenemos, pero hermano, la nueva creación que Él vino a hacer en cada corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando usted conoce a Jesucristo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Quién opera esa nueva creación? Pues el Espíritu Santo. Entonces en esa simbología de Él como una paloma nos está indicando se ha iniciado una nueva era. Es la nueva era del cristianismo. Usted y yo conocimos a Cristo porque el Espíritu Santo vino a nuestros corazones. Y si no lo tiene, revíselo. Revíselo. Porque es necesario que yo sepa que el Espíritu Santo está en mi corazón. Y usted se pregunta, ¿Jesucristo está en mi corazón? Sí. ¿El Padre está en mi corazón? Sí. Porque al fin y al cabo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Pero en su corazón en este momento mora el Espíritu Santo. Porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y mientras nosotros vamos para allá, el Espíritu Santo es el que está en nuestros corazones. ¿Está de acuerdo con esto? Hermanos, el Espíritu Santo vino a hacer una nueva creación. Por eso en el día, cuando Jesús se bautizó, entonces aparece allí el Espíritu Santo en forma de paloma. ¡Qué belleza! ¡Qué cuadro tan extraordinario de ver al Espíritu Santo en esa manifestación, de esa forma! Pero le llevo otro pensamiento aquí mismo, y es que en ese acto también hubo otro acto maravilloso. ¿Cuál fue? La voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, contentamiento. Ahora, hermano, por favor, sigamos los pensamientos porque aquí hay algo maravilloso. Lo primero que yo descubro es que si alguna vez usted y yo dudamos de la Trinidad, aquí está la Trinidad perfectamente dibujada. El Hijo que se bautiza, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre, la voz del Padre en ese momento. Entonces aquí vemos algo maravilloso. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el Antiguo Testamento Dios habló con una poderosa voz y muchos escucharon esa voz. Pero hermano, en el día que Jesús se bautizó, aquella fue una voz tierna. ¿O no es así? ¿Cómo le habla un padre a un hijo y le dice: tú eres mi Hijo amado? ¿Cómo cree usted que le dice? Tuvo que ser la voz más tierna que se oyó allí. No lo dice el pasaje, pero seguramente así fue, que todos los que estaban allí oyeron esa voz. Y la idea es que lo oyeran para que supieran, porque no solamente lo oyó Jesús, sino que todos lo oyeron. ¿Cuál fue la voz tierna, cariñosa, la de un padre que le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? Yo pensaba esta semana acerca de esta frase y me decía a mí mismo: ¿seré yo realmente un hijo amado en quien el Señor tiene complacencia? Me preguntaba cosas como estas. ¿Hay actitudes en mi vida? ¿Hay tendencias en mi vida? ¿Hay cosas en mi corazón que a lo mejor no me califican para que Dios me diga: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? Pero por otra parte decía: Señor, me apropio del perdón de mi pecado por la sangre de Jesucristo, y con esa seguridad deseo que tú me digas: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cambia la cosa, ¿no? Porque hermano, pues, si fuera por nosotros, no hay muchas cosas en nuestras vidas del cual Dios tenga complacencia. Gracias a Dios y a la obra del Calvario, que ahora puedo decir y puedo escuchar esa voz interna que me dice: tú también eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Pero además de eso, hermano, para decirnos también a nosotros que si algo debo hacer en esta vida es complacer a mi Dios.
serle agradable. Yo no puedo conformarme con otra vida sino agradar a mi Señor. Reconozco que hay tendencias en nuestros corazones, hay actitudes en nuestros corazones que nos hacen desviar de ese propósito. Pero hermano, la idea de este pasaje, cuando el Padre se revela de esa manera a su Hijo, es que nosotros entendamos que Dios también quiere decirnos lo mismo. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que salgamos de eso, que eso capture mi corazón. Entonces yo no soy cualquier hijo, yo no soy cualquier hija, yo soy el Hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces yo debo complacer a Dios. Yo no debo complacer a mi carne, no debo complacer a mis deseos, debo complacer a mi Dios. ¿Me están siguiendo? Dios tiene muchos hijos, pero por supuesto hay un solo hijo a quien Él llama mi amado, porque está hablando de su Hijo Jesucristo, en quien tiene complacencia. Es interesante pensar que en esto, porque cuando hablamos de ese Hijo, ¿sabe por qué ese Hijo es tan amado y de la complacencia divina? Déjeme darle esta revelación. Antes que Jesús viniera, naciera en Belén, se criara, a los 12 años fue presentado en el templo, o se presentó en el templo. A los 30 años aparece ahora. Antes que eso sucediera, en la eternidad, un día en la eternidad, que no sé si hay un día en la eternidad, es una manera de explicar. En la eternidad hubo una asamblea, una reunión de 3 personas. En la eternidad, 3 personas. ¿Cuáles eran esas personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hubo una reunión. ¿Cuál fue la reunión? Dios le dijo, Dios habló como Padre, como el líder, viéndolo en esos términos. Voy a crear el mundo. Voy a crear un mundo con estas características. Y en efecto, en esa creación dijo, van a pasar varias cosas. Va a ser una creación hermosa, va a tener el sello de mi propiedad, va a ser reconocida como hermosa, porque la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si no, mire a su alrededor, o mírense ahí ustedes mismos a su alrededor, cuán hermosos son para el Señor. Interesante que en esa conversación, estoy hablando hipotéticamente, el Padre dijo, el mundo que voy a crear, voy a poner en el Edén a un hombre que se va a llamar Adán y su esposa Eva, pero ellos me van a fallar, ellos van a pecar, ellos van a salir del paraíso y la humanidad se va a corromper. Seguramente Dios hablando con la Trinidad dijo, el mundo se va a corromper, va a venir un diluvio, voy a destruir el mundo, pero va a aparecer una familia llamada Noé, y esa familia va a ser fiel a mí, y así sigue. Pero en medio de todo eso le dice al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, entre nosotros 3, tú eres el encargado de ir a la tierra. ¿Qué vas a hacer? Vas a nacer, te vas a encarnar, vas a vivir como un hombre, pero vas a morir a los 33 años. Y por supuesto, a esa edad Jesús muere. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente la Biblia va a corroborar esto que estoy afirmando acá, que antes que el mundo existiera, ya Dios le había dicho a su Hijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted puede pensar un poquito en el dolor del Padre. Déjeme hacerlo pensar también rapidito. Que cuando el Padre dijo eso, Él sabía que venía la cruz. Y en la cruz ese Hijo amado iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Puede imaginarse el dolor del Padre en ese momento? ¿Puede imaginarse la angustia o el pesar? ¿Puede imaginarse a los ángeles queriendo descender para defender al Hijo?
Y el padre le dice, no lo hagan. Es más, dice la Biblia que entonces oscureció el firmamento, el cielo, por 3 horas. No quiero que nadie aquí en el cielo vea ese espectáculo, lo que ese hijo está padeciendo. Estaba muriendo. Sin embargo, él dice, este es mi hijo amado. Yo no sé si usted había pensado en su salvación, pero estamos en presencia de algo extremadamente inexplicable. Ahora entiende por qué le dijo eso. Pero voy en segundo lugar porque este reloj no se para. Y es mi segundo pensamiento, la razón por la cual él es un hijo, hablando como un hijo singular, es porque es el hijo de la promesa. Ahora sí nos vamos a meter con esta cantidad de nombres, pero no se preocupe que su pastor no va a predicar de cada nombre porque son 75 nombres que aparecen aquí. Entonces, yo sentí en mi corazón esta semana, dice, bueno, de estos 75 nombres, de estos 75 padres de Jesucristo, en esta genealogía, escoja 3. Se los voy a dar. ¿Cuál es el primer padre? Bueno, el primer padre es José. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, escuche, hijo según se creía de José. Me encanta esa expresión que dice Lucas, según se creía, o sea, según algunos decían, y era José. Hermano, Dios pudo haber traído a su hijo al mundo sin necesidad de la presencia de José, ¿o no es así? Por supuesto. María era virgen y Jesús vino siendo María virgen. Estaba desposada, por supuesto, pero la presencia de un padre terrenal fue necesaria y José llenó esas exigencias divinas. Yo siempre digo que el hombre que no habla en la Biblia es José. Hace poco hablé de esto. Las mujeres hablan muchísimo, bueno, hablando en ese contexto de María, por supuesto, pero José no habla en la Biblia. Y aquí tenemos entonces una representación de un hombre que Dios lo escoge, no fue profetizado, dicho sea de paso. Yo estuve pensando la semana, ¿hay algún texto del Antiguo Testamento que nos habla de José? No, hermano, no hay. De María, cualquier cantidad. Del lugar donde iban a ser, cualquier cantidad, en caso de Jesucristo. Pero de José no va a encontrar ninguno. Pero ¿sabe qué? Dios sabía que José era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, y él dijo, este es el padrastro que necesito para mi hijo. Lo escogió. Entonces, con esto estamos viendo que José reunía todas las condiciones para ser ese padre adoptivo de Jesús, porque lo primero que hizo él fue llevar a su hijo apenas recién nacido para que lo circuncidaran junto con María, porque él era judío. Él era descendiente de la tribu de Judá. Y por supuesto él cumplió todas esas exigencias. Entonces José aparece en la Biblia como como el padre adoptivo de Jesús. Y hermano, otra vez no pudo ser un padre mejor que José en la Biblia por todas las cosas que él hizo. ¿Qué le enseñó José a Jesús? Le enseñó el oficio de carpintero. Por eso entonces Jesús aparece como el carpintero de Nazaret, porque su padre era carpintero. Era obligación o era una bendición, diríamos, era un privilegio de un padre enseñarle al hijo lo que él sabía, y en eso estamos aquí viendo. Pero hay otro padre que escogí para esta ocasión. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Abraham. Estoy escogiendo estos 3 nombres para conectar con lo que viene después. El versículo 34, para que tengan allí su Biblia, dice que Jesús mismo era hijo de Jacob, hijo de Isaac, y luego dice hijo de Abraham. Después dice hijo de Taré, hijo de Nacor. Era la conformación de la palabra de toda la familia, quiero decir. Pero me llama la atención que desde el punto de vista genealógico Jesús es descendiente de Abraham a través de su madre María y por supuesto José, el padre adoptivo. Ahora escuchen, al conectar a Jesús con Abraham, nos damos cuenta que Jesús perteneció al pueblo judío. Jesús fue judío y por eso la Biblia comienza a identificarlo, pero a conectarlo con el primer judío, bueno, no judío, hebreo, porque eso fue Abraham, los judíos vinieron después. Pero aparece entonces en esa conexión Jesús con Abraham. Y resulta que Abraham
Dios le va a dar las promesas. Por ejemplo, en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. También dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Y en efecto, Abraham es el padre de multitudes. Abraham también es el padre de la fe. Más adelante Pablo, entonces, explicando este fenómeno o esta conexión, quiero decir, de Jesús con Abraham, por allá en Gálatas 3:8 y 14 nos dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa conexión precisamente va a aparecer después cuando dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, cuando vemos la conexión de Jesús con Abraham, estamos hablando de dos cosas. Primero, que por supuesto a través de Abraham viene el pueblo de Israel con las 12 tribus, y especialmente el pueblo de Judá, donde viene Jesús, de la tribu de Judá. Pero además de eso, dice que en la bendición de Abraham, porque serían benditas todas las naciones, aparecen los gentiles. O sea, aparece la iglesia bautista ambiente de gracia, aparecemos nosotros en esa conexión con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero hermano, esto vino porque Jesucristo se entregó y se dio en la cruz del Calvario, que era al fin y al cabo cómo se cumpliría también esa promesa de Abraham. En los planes divinos estuvo la escogencia de Abraham con la promesa de su hijo. Pero hay algo maravilloso también. ¿Y por qué escogió a Abraham? ¿Por qué Jesús es hijo de Abraham? Porque, hermano, resulta que Abraham es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido es un tipo de Cristo? Lo es por la fe, pero también por el hijo que tuvo. Ayer en la clase del Instituto Bíblico estudiamos precisamente eso, donde Abraham tiene a su hijo, su único hijo. La forma como llegó fue un milagro, pero además de eso se nos dice que era un hijo obediente, pero además de eso se nos dice que él sacrificó a su hijo. Entonces, en esa conexión, cuando comenzamos a ver todo este pasaje, toda esta historia, nos damos cuenta por qué Abraham es un tipo de Cristo. Y sobre todo en este aspecto también, Jesús fue el sacrificio perfecto, porque aun cuando Abraham sacrificó mentalmente a su hijo, pero no lo hizo físicamente, ¿sabe qué sucedió con Dios, el Padre? Que no lo sacrificó mentalmente, lo sacrificó físicamente. Siempre la gente se pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿De los judíos, los romanos? Y uno respira profundamente. No, Dios mató a su hijo. Esa es la pregunta, o ese es el asunto que jamás podemos nosotros entender. Porque a menos que sea un padre demasiado terrible en la tierra, por sus pecados, hace eso. Pero un padre que es santo va a matar a su hijo, y lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Entonces, en esa conexión de Jesús con Abraham, que no mató a su hijo, porque al fin y al cabo dijo: bueno, el Señor se proveerá, y regresaron los dos y adoraron. Dios sí lo hizo. Bueno, voy a mi tercer pensamiento aquí mismo, y es que él es hijo. El otro es hijo de David. Ahora, agarra esto, ¿no? Porque si Abraham es importante, ahora vamos a ver a David como padre de Jesús. Vamos a ver. Vean el versículo 32, ¿qué dice? Hijo de David. Y se le añade ahí su familia: hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón. Esa es la familia de David. Una de las más grandes profecías de la Biblia es aquella que revela a David antes de morirse, que se le dice a David antes de morirse: por cuanto Dios levantaría un rey cuyo trono sería afirmado eternamente, no quitándole su misericordia, y porque Dios le sería por padre. Una de las cosas, hermanos, inexplicables es cómo es que Dios amó tanto a David. David cometió los dos pecados para el cual no había sacrificios,
Pero Dios lo amó tanto que dice que fue conforme a su corazón. Pero hermano, es que Dios no tenía otro rey en quien pensar, en quien venía una genealogía, una descendencia, un linaje, que como David. Escuche este pasaje de Primero de Crónicas 7, 11 al 14, escúchelo. Y cuando tus días sean cumplidos, está hablando de David, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmará su reino. Por supuesto, no está hablando de Salomón, porque en Salomón se le dividió el reino. Además, Salomón no era en quien estaba pensando la profecía. Él dice, edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y escuche esto, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. El caso de Saúl, le quitó la misericordia. Sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino. Aquí viene lo maravilloso. Y mi reino eternamente, su trono será firme para siempre. Ahora, ¿qué rey en la tierra tiene un trono que es para siempre? ¿Quién? Aún aquellos que piensan estar más de 25 años en el poder, usted sabe a quién me refiero, no es para siempre. Amén, amén. Porque ese también se va a acabar, ese reino. Pero aquí tenemos, bueno, por favor, no se me alboroten. Aquí tenemos ahora una profecía que nos habla de David, por quien viene entonces esa descendencia. Mire lo que dice la palabra de Dios, maravillosa. Por ejemplo, cuando se habla del lugar donde nacería ese Mesías, ese hijo de David, dice, pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jeremías profetizó diciendo que saldría un renuevo y que nacería un rey. Entre sus características estaría el juicio y justicia en la tierra para siempre, dice Jeremías 23, 5 al 2. Hermano, Israel, escuche, Israel no esperaba un Mesías que no procediera de David. No esperaba otro Mesías que no fuera descendiente de David. Pues aquí lo tienen. El problema es que cuando Jesús se aparece, no, pero este no es el que esperamos. Este no nos gusta. Porque entre otras cosas, vino manso, humilde. Ese Mesías dijo, bueno, cuando alguien te hiera por una mejilla, ponle la otra. Y la gente comenzó a decir, ¿cómo es la cosa? Si un soldado romano me hiera, ¿yo debo ponerle la otra mejilla? Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús. O cuando lo ven entrar en Jerusalén, que fue el lugar donde se dio todo el escenario, ellos esperaban que su rey, que venía de David, viniera un tremendo caballo impotente, que entrara como David, victorioso de todas sus guerras. Pero entonces ven a un Mesías montado en un burro, un asno. O sea, ¿cómo se entiende esto? Hermanos, Israel hasta el día de hoy, por supuesto, no ha entendido que el Mesías ya vino, pero no era como ellos esperaban. ¿Y sabe por qué, hermanos? Y esto es una buena lección para nosotros. No siempre mis expectativas son las expectativas divinas. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros, aún en nuestras expectativas. Siempre tendrá lo mejor. Pero hermano, aunque ese hijo de David fue rechazado, los necesitados, cuando vino y supieron lo que estaba haciendo ese Mesías, levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos. Entonces comenzaban unos a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así sucedía. Jesús entonces se paraba y venía, y si era un leproso lo agarraba. Cuando un rabino podía acercarse tan siquiera a un leproso. Pero este Jesús, mi Jesús y tu Jesús, el hijo de David, agarró a un leproso y lo sanó. Un paralítico lo levantó.
un ciego le dio vista y predicó el año agradable del Señor. Ese es el hijo de David. Bueno, dejamos a esta cantidad de nombres y vamos a la parte final. Y es que él es un hijo singular, escuche, por su conexión de él hasta Adán. Ahora aquí la cosa se pone buena, porque dice el texto, hijo de Adán. ¿Cómo se entiende esto? Como sígame entonces. Primero, Jesús fue un ser humano como el primer Adán. La primera cosa que vamos a ver. Romanos 5, 12 y 17 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero luego dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo que está diciendo Pablo es, si en efecto por uno vino el pecado, por otro vino la gracia. En este caso hablando de Adán. Dios creó a Adán sin pecado. Dios creó a Adán sin pecado. Capítulo 1 y 2 de Génesis, sin pecado. En ese sentido encontramos la primera conexión de Cristo, porque Cristo no tiene pecado. Entonces Cristo de esa manera se parece al primer Adán, en esa conexión. Sin embargo, otra vez, cuando Lucas nos lleva a José, de José el padre adoptivo de Jesús hasta Adán, traza una línea conectora a través de toda la Biblia para dejarnos claros entonces la humanidad de Jesús. Lo que quiero enfatizar aquí es esto. Jesús es o era tan humano como Adán. Es más, pudiéramos decir, vamos a especular un poco, que porque Adán no tenía pecado, entonces la parte humana de Jesús era idéntica a la de Adán, por lo menos hasta esa parte, no la divina, por supuesto. Otra vez, el título favorito de Lucas de Jesús es como el Hijo del Hombre. Con ese título y esa manera de trazar la genealogía, nos damos cuenta que el interés de Lucas es mostrarnos a un Cristo humano que se identifica con nosotros. Siendo humano como Adán, Jesús nos muestra lo que es estar sometido a la carne, a las tentaciones, al dolor y al sufrimiento que le tocó vivir en la cruz del Calvario. Dios quiso que su Hijo fuera exactamente humano, parecido a Adán, pero sin pecado. Adán comió, Adán bebió, Adán descansó. Era un ser humano, como usted y como yo. Así fue Jesús, en esa conexión con Adán. De esa manera entonces nos encontramos que el Jesús, escuche esta parte, que el Jesús que se conecta con Adán, el propósito es que un día ese paraíso, que por cierto no está en Irak, como algunos dicen que está por ahí perdido el paraíso, ese paraíso está en el cielo. Porque la Biblia nos va a decir que en efecto Jesús vino para restaurar ese paraíso que se perdió aquí en la tierra, pero además para decirnos que un día nosotros seremos como Adán. ¿Pero cuál Adán? El Adán sin pecado. Y que nosotros un día viviremos en el paraíso. ¿Cuál paraíso? El paraíso donde vivió al principio Adán, y es donde Cristo está ahora. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que estaba allí con él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando uno hace todas estas conexiones, estamos hablando de ese Jesús que se identifica con Adán, hijo de Adán. Pero hermano, lo llevo a mi última consideración, y Jesús es el segundo Adán. ¿Dónde encontramos esto? 1 Corintios 15, 45 al 49 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea Cristo, el segundo Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea Adán, terrenal. El segundo hombre es del cielo, es el Señor. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen, me encanta este versículo, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Ahora, aquí hay algo maravilloso, amada iglesia, porque cuando Cristo venga con sus hijos redimidos, nos mostrará al Adán celestial. Y en el cielo, en este momento, hay un Adán que se llama Jesucristo, el segundo Adán. ¿Por qué la Biblia nos habla del segundo Adán? ¿En qué sentido Jesús llega a ser el segundo Adán? El primero fue creado, el segundo fue encarnado. Con el primer Adán comenzó el pecado. Con el segundo Adán llegó la gracia. El primer Adán fracasó en su desobediencia. El segundo Adán triunfó al obedecer a su padre en todo. En ese sentido, el pecado de Adán condujo a la condenación, pero la obediencia de Jesucristo nos conduce ahora a la vida eterna. La muerte entró por el primer Adán y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el segundo Adán, Jesucristo, la muerte ha sido absorbida en victoria. Ahora nosotros tenemos la certeza que aun cuando vamos a morir, no moriremos eternamente. ¿Por qué? Porque el segundo Adán ya murió por nosotros. Ciertamente Jesús murió, pero al tercer día resucitó de los muertos, y con esto el postrer enemigo fue vencido. Y en este punto cada ser humano está representado o por Adán, el terrenal, o por Adán, el celestial. Usted esta tarde tiene que resolver esto. ¿Con qué Adán me identifico? ¿Con el Adán que pecó o con el Adán que ahora vive para siempre? No tiene alternativa. Comenzamos en la vida siendo representados por el primer Adán, y por eso tenemos una naturaleza pecaminosa, propensa a desobedecer a Dios y no amarlo como deberíamos. Pero si bien esto es cierto, cuando nos unimos a Cristo, escuche, el segundo Adán, un día, con ese segundo Adán ya no pecaremos, ya no moriremos. Con ese segundo Adán entonces está garantizada la vida eterna. Resucitaremos con cuerpos inmortales, perfectos, sin pecado, sin enfermedad y sin muerte. Eso lo hizo el segundo Adán. Este logro entonces ha sido ejercido por él. Por esta razón él se llama el segundo Adán. Pero hermano, este pasaje termina diciendo, ¿cómo termina diciendo el pasaje? En la genealogía: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando uno lee este pasaje así, ¿qué nos quiso decir Lucas con esto? Comenzó con Dios y termina con Dios. Jesús está en el centro. Jesús es hijo de toda esta cantidad de fulanos que aparecen aquí con esos nombres. Pero al final dice, es hijo de Dios. Termino esta tarde diciendo esto. Hemos dado tremendas razones para afirmar que Jesús es un hijo singular, destacándose como el hijo perfecto, sin pecados y sin imperfecciones. En este sentido, Dios lo considera su joya más preciada. Y la razón es porque Jesús, para su Padre, es irrepetible, único en su naturaleza divina y humana. Pero sobre todo Jesucristo es invaluable por su sacrificio único. No hay precio que pueda igualar la entrega de Jesús. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, escucha esto, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Hijo de Dios no empezó a existir en Belén, aun cuando nació en Belén. Él existió siempre, porque Él es el Dios eterno. Creó y sostiene el mundo, y ha logrado para Dios la redención de su pueblo. Es nuestro Dios, nuestro Salvador. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios engendrado. Y Lucas termina diciendo, o más adelante nos dice un texto que es el corazón de todo esto. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oye, hermano, cuando yo me encuentro un pasaje como este, les confieso que esto me toca mucho. Me toca mucho.
porque tengo que pensar cuánto le costó a Dios el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué lo llamó mi Hijo amado? ¿Sabe lo único que pudiéramos hacer nosotros? Es amar al Padre a través del Hijo. ¿Sabe lo único que espera Dios de nosotros? Que lo amemos, que nos rindamos a Él. ¿Sabe lo que espera Dios de nosotros? Que no hayan cosas en nuestras vidas que Él tenga que avergonzarse. ¿Sabe lo que espera Dios de ti, amado hermano, amada hermana, joven que me escuchas? Que ames profundamente a tu Dios, que le sirvas y que le sigas. Si eso hacemos, lo mínimo que será, lo que podemos hacer, oirás en la callada conciencia tuya la misma voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado, un Hijo singular. Como mi Hijo Cristo, tú también eres ese Hijo singular. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Yo sé que a veces me extiendo en mis mensajes, pero ustedes me conocen. Y hermanos, mensajes como estos necesitamos digerirlos. Necesitamos confrontarnos. Necesitamos descubrir que a través de esta palabra Dios nos habla. Que no podemos salir de este lugar igual que como entramos. Que necesitamos ser transformados. Que yo no puedo seguir siendo la misma persona de siempre, todo el tiempo, haciendo lo mismo. Yo le invito para que cierre sus ojos por un momento y allí en su corazón ore. Ore buscando a Dios en su corazón, porque Él está allí. Si no lo tiene, asegúrese esta tarde de que Él está en su corazón. Y ore a Él, diciéndole estas palabras. Cierre sus ojos para que no se distraiga. No mire a su lado. Mírese a sí mismo, en su corazón. Y allí ore de esta manera. Padre, gracias por esta palabra que me has dado esta tarde. Reafirmo que tú eres mi Dios. Reafirmo que Jesucristo es el Salvador. Reafirmo que el Espíritu Santo es la paloma que vino y estuvo sobre ti cuando te bautizaste, pero para enseñarme que yo soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura ahora. Señor, y quiero confesar en esta tarde que hay momentos en mi vida cuando te ofendo, cuando peco contra ti. Quiero confesar esta tarde que pudiera ser que hay adicciones en mi vida todavía siendo cristiano. Quiero confesar esta tarde que hay condiciones en mi corazón que a veces me impiden amarte. Pero quiero creer que la sangre de Cristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Y yo me apropio de esa sangre esta tarde. Y te bendigo y te glorifico. Gracias por esta palabra. Señor, en esta hora reconozco mi necesidad de ti. Si no soy hijo tuyo, Señor, quiero en este momento ser un hijo de Dios. Perdona mis pecados, entra en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te abro la puerta de mi vida a ti. Siendo ya un creyente, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser un hijo tuyo, de quien tú tengas complacencia, que te agrades. Gracias por este mensaje. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, hermanos.